Todos los días nacen alrededor de 350.000 bebés, cada uno absolutamente único. Hace unos meses, este bebé ni siquiera existía, y la historia de cómo llegó a existir a pesar de sus escasas posibilidades es extraordinaria. Este es el momento de la concepción, cuando solo un espermatozoide se fusiona con el óvulo. Si otro espermatozoide hubiese llegado antes, este bebé sería otra persona. ¿Qué habrá hecho tan especial al espermatozoide ganador? ¿Por qué tuvo éxito entre los miles de millones de espermatozoides? Para averiguarlo, los llevaremos al viaje épico que los espermatozoides emprenden a través del cuerpo humano. Y lo haremos recreando todo este proceso a escala humana. Por primera vez podremos apreciar el extraordinario viaje que enfrentan los espermatozoides para llegar al óvulo. Es una de las historias más espectaculares de la naturaleza y es la razón por la que usted existe. Los espermatozoides enfrentarán a la muerte en cada paso. No hay regreso. Nadie se rinde. Y solo habrá un ganador. La gran carrera. Él es Glenn. Como la mayoría de los hombres, Glenn no se imagina la ingeniería milagrosa que ocurre bajo sus pantalones. Los testículos de Glenn, que están suspendidos libremente para mantener su temperatura 3 grados más abajo que el resto de su cuerpo, producen 1000 espermatozoides con cada latido de su corazón. ¿Y es este diminuto mundo de actividad frenética el que fascina al mundo de la ciencia reproductiva? Los espermatozoides son algo único porque son células que viven libremente y parecen ser autónomos. Tienen un solo objetivo, que es llevar una carga genética desde el hombre hasta la mujer. Por una compleja variedad de ambientes, tanto en el aparato reproductivo femenino como en el masculino. Los espermatozoides se mueven por todas partes. Les gustan ciertas cosas y otras no. En cierta forma son criaturas muy inteligentes y es divertido observarlos porque están en constante movimiento. El hecho de que todo ocurra a nivel microscópico significa que los científicos tenemos un gran obstáculo para observarlos. Un espermatozoide mide 2 milésimas de milímetro de largo, así que el Dr. Alan Pacey y su equipo de expertos nos ayudarán a recrear su mundo a una escala 34.000 veces mayor. Y en el camino nos darán consejos prácticos para ayudar al espermatozoide a llegar al óvulo, como qué tipo de sexo tener y cuándo tenerlo para maximizar las posibilidades de concepción. Lo primero que les preguntamos a los expertos fue muy simple. En este mundo de espermatozoides a escala humana, ¿cómo sería un testículo? El testículo es una estructura con forma ovalada. Si la dividimos y vemos sus capas bajo el microscopio, encontraremos una serie de túbulos que son muy parecidos a los pisos de un edificio. Si aumentáramos el tamaño de los espermatozoides a una escala humana, el testículo sería como un edificio de 1000 metros al cubo. 1000 metros por 1000 metros por 1000 metros. Ahora podemos entrar. En nuestro testículo gigante, espera un ejército de espermatozoides recién producidos. Tal como ocurre con nosotros,
Los espermatozoides se producen por género. Una mitad produce niños y la otra produce niñas. La información necesaria para determinar el sexo del bebé se almacena en la cabeza del espermatozoide. Aquí se encuentra la carga genética. 23 cromosomas de ADN. Entre ellos, el cromosoma que define el sexo, X para las niñas y Y para los niños. Justo debajo de la cabeza se encuentra un motor de energía que produce mitocondria, responsable de impulsar la poderosa cola de los espermatozoides por el cuerpo de la mujer. Participan millones de espermatozoides. Es como un enorme edificio con muchas oficinas, con muchísimos elevadores y una multitud en hora punta moviéndose en diferentes direcciones constantemente. X y Y se producen casi en igual cantidad. Se dice que los varones son más veloces, pero las niñas viven por más tiempo. Una vez creados, cada espermatozoide termina en la parte superior del testículo, en el epidídimo, un tubo de 6 metros de largo enrollado en forma de espiral que puede recibir a millones de espermatozoides. Imaginen estar hacinados en una oscura tubería de 320 kilómetros, sin tener idea de cuándo saldrán o si saldrán algún día. Una situación similar es la que viven nuestros espermatozoides. Su destino ahora dependerá de eventos que tengan lugar en el mundo exterior. A diferencia de los miles de millones de espermatozoides producidos continuamente en el cuerpo de Glenn, una mujer, como Emily, produce solo un óvulo por mes. Llegar a él no será fácil. La batalla que libran los espermatozoides para encontrar y fertilizar al óvulo es colosal. Todo funciona en contra de ellos. El sistema reproductor femenino no los ayuda para nada. Actúan cientos de millones de células que nadan de un lado a otro en forma constante. Se enfrentan a la muerte y tienen muchos obstáculos que superar. Tienen un camino que hacer a través de ambientes muy complejos y es como la guerra, es una guerra. Si la concepción es una guerra, este es el centro de operaciones. Para el espermatozoide, aterrizar en la vagina es como el día del ataque. Mientras el sistema inmunológico femenino no les da tregua, su primer objetivo es alcanzar una pequeña apertura arriba en la parte de atrás de la vagina. Así podrán ingresar al cuello uterino. Cuello del útero. Aquí el terreno es completamente diferente. Este es un laberinto oscuro y traicionero de túneles inexplorados. Útero. Los espermatozoides deben encontrar el camino hacia el útero. Un movimiento en falso significaría la muerte. En el útero, los espermatozoides de Glenn buscarán una puerta que los lleve a un área estéril donde, una vez más, las fuerzas de defensa de Emily los estarán esperando para destruirlos. En la búsqueda del óvulo, el tiempo lo es todo. Llegar un segundo antes o un segundo después significa la muerte. For everything, when we are unprepared for anything. Walking in a park, that sudden summer storm, you grab
stumbling in the dark and wondering where's the warm. Los espermatozoides de Glenn están a segundos de participar en uno de los eventos más agradables que el cuerpo humano experimenta. Pero ¿cómo se sentirán ser expulsados por un conducto angosto equivalente a 24 kilómetros en menos de 2 segundos, les guste o no? Para cada uno de los espermatozoides, este es un viaje húmedo a alta velocidad y sin regreso. No están nadando, están siendo forzados a salir por contracciones musculares y movimientos peristálticos. Desde el punto de vista del hombre, es una experiencia bastante placentera, pero imaginen qué siente un espermatozoide. $250 millones de mensajeros genéticos entrarán al cuerpo de Emily, y en minutos, la mayoría de ellos estará muerto. ¿Qué posibilidades tiene un espermatozoide común de tener éxito? ¿Existe algo que Glenn pueda hacer para ayudarlos a salir? Para saberlo, necesitamos conocer nuestra semilla. Un ritual que hombres como el Dr. Alan Pacey han llevado a cabo desde que se inventó el microscopio. Tenía un poco más de 20 años y estaba investigando antes de tener el valor de producir una muestra de mi propio semen, y recuerdo que al mirarlo bajo el microscopio por primera vez quedé asombrado, casi me caigo de la silla. Recuerdo que tuve que pararme y caminar un rato antes de mirar por el microscopio otra vez. No podía creer que eso había salido de mí. Los científicos más modernos tienen una visión más clara, pero desearían no tenerla, ya que gracias a que hoy en día se puede observar la cantidad de espermatozoides de calidad que se producen en una eyaculación promedio, podemos deducir por qué los hombres necesitan tantos espermatozoides. En los millones de espermatozoides eyaculados hay un enorme rango de tipos diferentes. Si los miramos bajo el microscopio, vemos que algunos espermatozoides apenas se mueven. Se observan algunos que parecen estar muertos y seguramente lo están. Si miramos su forma, veremos algunos con cabezas grandes, otros con cabezas pequeñas o incluso con 2 cabezas. En un hombre fértil promedio, solo entre el 18 y el 20% como máximo tendrá un buen tamaño y forma. El restante 80% en realidad no llegará a ninguna parte. Para tener éxito en la carrera, los espermatozoides deben ser muy ágiles y numerosos. Los más viejos no pasarán los primeros obstáculos, y al descomponerse, liberarán sustancias que pueden dañar a los espermatozoides más jóvenes. Es algo inapropiado que la mujer le prohíba al hombre que eyacule durante las 3 semanas anteriores a sus días más fértiles, pensando erróneamente que el hombre tendrá enormes cantidades de superespermatozoides. Hacer eso es un gran error. Entonces, ¿será lo correcto eyacular tan seguido? Aparentemente no. Si un hombre eyacula muy frecuentemente, los espermatozoides producidos y los espermatozoides almacenados no serán suficientes. Entonces, ¿cada cuánto tiempo una pareja debe tener sexo? Si una pareja tiene relaciones cada 2 o 3 días, todo el mes, ellos acertarán a la etapa más fértil en algún punto, y así su probabilidad de concepción podría ser la más óptima. Ahora, quieran o no, los espermatozoides de Glenn emprenden el viaje de la concepción en la vagina. Su objetivo: encontrar la entrada al cuello del útero. Deben subir hasta lo más alto de la vagina.
Desde la perspectiva de un espermatozoide, la vagina es como un cordón montañoso. Es un lugar enorme y sobrecogedor. Equivalente a 8 kilómetros de profundidad, 3 kilómetros de ancho y atravesada por muros vaginales de hasta 1,5 kilómetros. Al abandonar el espeso semen que los protegió al aterrizar, es hora de que los espermatozoides de Glenn hagan una parada en el cuello del útero. La gran carrera ha comenzado. Pero no es solo el terreno épico de la vagina, ni siquiera sus propias fallas físicas las que ponen en peligro mortal a los espermatozoides. Todo en la vagina funciona en contra de los espermatozoides. Pasan solo unos minutos entre la llegada de los espermatozoides y su potencial muerte. Los espermatozoides son atacados desde todos los ángulos. El uso de lubricantes íntimos, incluso la saliva, podría matar a un espermatozoide en minutos. Y lo peor, debido al sistema inmunológico femenino, la vagina está cubierta de un ácido mortal. Los ácidos pueden matar cualquier fuerza invasora. Y es muy importante detenerse en eso porque desde el punto de vista femenino, los espermatozoides son invasores, son células extrañas que podrían causar algún daño o propagar infecciones. Para ellas son invasores y, según su sistema inmunológico, deben ser destruidos. Después de 30 minutos dentro de la vagina, el 99% de los espermatozoides estará muerto o agonizando. Para nuestros espermatozoides humanos sería una escena de devastación. Unos cuantos millones de sobrevivientes entran al lado oscuro de la vagina. Desesperados, intentan huir de la muerte, llegando al cuello del útero que está sobre ellos. Pero la entrada está fuera de alcance. Ahora, para evitar la aniquilación total, el cuerpo de Emily debe salir al rescate. Emily está cerca de la ovulación, un proceso que produce que el estrógeno se extienda por el cuerpo, suavizando la espesa mucosa que sella el cuello del útero por el resto del mes para protegerlo. Esta mucosa cervical caerá por la vagina, ofreciéndole a los mejores espermatozoides la posibilidad de pasar a la próxima etapa de la carrera. De vuelta a los espermatozoides humanos, ¿cómo sería para ellos esta salvación? Bueno,
¿Qué tal si sus vidas dependieran de trepar una escalera? Una escalera que se extiende el equivalente a 1,5 kilómetros hacia el cielo. Es una carrera que desafía la fuerza de gravedad y solo una pequeña fracción de espermatozoides podrá superar. Los aproximadamente 60.000 que sobrevivieron a la primera etapa pasarán del fuego a las brasas. Ahora han llegado a la segunda etapa del desafío, el cuello del útero. El objetivo aquí es avanzar 4 centímetros hacia el otro lado y alcanzar el espacio abierto del útero. Suena simple, hasta que damos una mirada más cercana al terreno. El cuello del útero es el infierno de los espermatozoides. Se compone de diminutas ramas de túneles que no llevan a ninguna parte, y por algunos solo puede pasar un espermatozoide. Aquí la gran mayoría, o quizás todos los espermatozoides de Glenn, serán atrapados y enfrentarán una muerte lenta. La naturaleza posee un proceso de selección en el cuello del útero y selecciona a los mejores. Si yo fuera un espermatozoide, sería como tratar de subir por una escalera de 1 kilómetro. Desafío la gravedad y voy en contra del flujo. Y al llegar arriba me doy cuenta de que tomé la escalera equivocada y que debía haber tomado otra. Solo el 1% de los espermatozoides que llega al cuello del útero tiene posibilidades de sobrevivir. Pero ¿podría afectar a los espermatozoides el desempeño sexual de Glenn? Eso piensa esta mujer. La doctora Joanna Ellington sabe que las posibilidades de concepción de una pareja fértil y saludable es de 1 entre 5 cada mes. Y para ella, el éxito depende de la calidad del sexo que tengan. Mientras mejor sea el sexo, hay más posibilidades de concebir. Por eso algo que muchos hombres no saben es que mientras más excitados estén, los espermatozoides saldrán de las reservas más profundas del testículo. Así que si tienen lo que yo llamo sexo gourmet, donde realmente disfruten y sea divertido para ambos, eso hará que el hombre esté más excitado, más estimulado, y entonces eyaculará más espermatozoides y serán más saludables. Excelentes teorías, pero las últimas investigaciones sugieren que el orgasmo femenino desempeña un papel aún más proactivo cuando se trata de ayudar a los espermatozoides en su viaje. Los fisiólogos evolucionarios del siglo XIX creían que la misión del orgasmo femenino era mantener a la mujer recostada por más tiempo después del sexo, para así mantener a los espermatozoides en el cuerpo y aumentar sus posibilidades de concebir. Tiempo después se dijo que el orgasmo femenino evolucionó para crear un lazo más fuerte entre los amantes y así incrementar las posibilidades de que la pareja permanezca unida después del nacimiento del bebé. Son buenas teorías. Sin embargo, no existe evidencia real de que el orgasmo femenino tenga alguna relevancia funcional. Hasta ahora. Soy fanática del orgasmo femenino. Y lo digo desde el punto de vista fisiológico y también del personal. Lo que ocurre durante el orgasmo femenino es que el pH de la vagina se eleva mucho más de lo normal. Se producen cambios en la concentración de iones y también hay contracciones que ayudan a los espermatozoides a subir por el cuerpo de la mujer. Algunas personas piensan erróneamente que el orgasmo femenino no ayuda a la concepción y ciertamente no hay evidencia de eso. De hecho, la evidencia sugiere que es muy bueno tenerlos. Por suerte para Glenn, 3.000 de sus espermatozoides están en buena forma y no se pierden en el camino. Mientras el sistema inmunológico femenino moviliza sus tropas asesinas, la gran carrera se pone cada vez más difícil.
La mujer no sospecha que dentro de su cuerpo se realiza la gran carrera de los espermatozoides. La fuerza de nuestro numeroso ejército de espermatozoides es imparable. Ya superaron los terrenos montañosos de la vagina y lograron atravesar los angostos túneles del cuello del útero. Llegar hasta aquí ha cobrado muchas vidas. Ahora solo quedan 3.000 espermatozoides. La aventura continúa gracias al hecho de que Emily está ovulando. Entonces, con una pequeña ayuda del poder inconsciente de la ovulación, la gran carrera continúa. 250 millones de los competitivos espermatozoides de Glenn entraron a la vagina de Emily, y solo 3.000 sobrepasaron el infierno oscuro del cuello del útero, que es la entrada a un ambiente absolutamente diferente. El experto en espermatozoides, el Dr. Alan Pacey, nos explica que si fuéramos espermatozoides, entrar al útero sería un paisaje maravilloso. Desde el punto de vista de un espermatozoide, el útero representa una gran planicie por la que ellos tienen que navegar y encontrar en el otro extremo una pequeña abertura que los lleva a las trompas de falopio. Para nuestros espermatozoides a escala humana, el útero se convierte en una enorme área abierta, parecida a un campo de 3 kilómetros de largo por 500 metros de ancho. Para los espermatozoides, encontrar la entrada a las trompas de falopio, por donde caben algunos de ellos, es como buscar una aguja en un pajar. Y una vez más, la ovulación sale al rescate. La ovulación ocurre en una trompa un mes y en la otra el otro mes. Así que cuando un óvulo va a ser liberado del ovario izquierdo, el útero entonces prefiere mover material hacia el lado izquierdo. Así que los espermatozoides son atraídos por estas contracciones musculares del útero y pasan al útero relativamente rápido. Pero en este viaje, no existe nada que sea tan fácil. Los espermatozoides de Glenn pronto descubrirán que no están solos. Van directo a una emboscada. La función primaria del útero es recibir el embrión en desarrollo. Cuando ocurre la concepción, ahí se gesta el feto durante el embarazo. No está diseñado para los espermatozoides. Sucederá que muy pronto se activarán los leucocitos y la respuesta inmune será deshacerse de los espermatozoides y matarlos antes de que lleguen a las trompas de falopio. Los leucocitos son los asesinos del cuerpo femenino. El sistema inmunológico envía miles de células al útero a través de la sangre para acabar con los espermatozoides. En comparación con los espermatozoides, los leucocitos son más grandes y cazan en grupos. Al detectar a un espermatozoide, muchos leucocitos caerán sobre él, lo encapsularán y a la larga lo destruirán. Por el contrario, para el cuerpo femenino, los leucocitos son esenciales para combatir enfermedades y cuerpos extraños dañinos. Pero tratemos de verlo desde la perspectiva de un espermatozoide.
Una vez más, los espermatozoides de Glenn enfrentan una despiadada masacre. Miles de ellos mueren en manos del sistema inmunológico de Emily. Solo unas cuantas docenas de afortunados llegan a la entrada de las trompas de Falopio. Ahí averiguan que se reserva el derecho de admisión. Los espermatozoides deben nadar con ciertas características para poder pasar hacia las trompas de Falopio. Y cualquier espermatozoide que se mueva de forma errante podría ser excluido. También posee potencialmente un sistema de reconocimiento celular, por lo que solo los espermatozoides que contengan las moléculas correctas tendrán permiso para pasar. Los espermatozoides han enfrentado la destrucción en la cavidad uterina. Los leucocitos han tratado de matarlos en el camino y, en comparación a los millones que son eyaculados en un principio, solo unos pocos llegan a las trompas de Falopio, donde finalmente sería como el cielo de los espermatozoides. Bienvenidos a una de las trompas de Falopio de Emily. 10 centímetros que solo se puede describir como el paraíso de los espermatozoides. El ambiente en la trompa de Falopio es muy agradable para los espermatozoides, es lo que ellos han estado buscando y cumple con todo lo necesario para mantener a los espermatozoides sanos y es donde pueden descansar. Posee los nutrientes para ellos. Tiene el pH correcto, tiene la concentración correcta de iones. Algunos espermatozoides logran conectarse con las células de las trompas. Las membranas se acercan mucho y se asocian para que las células de las trompas puedan entregar nutrientes, azúcar y proteger a esos espermatozoides. Los científicos creen que fuera del alcance del sistema inmunológico, los espermatozoides pueden sobrevivir felices en las trompas de Falopio por horas, incluso días, aunque es difícil estar seguros. Ya en lo más profundo del sistema reproductor, tenemos una idea más clara de lo que sucede durante esta etapa final del viaje hacia el óvulo. Objetivo de los espermatozoides: esperar que el óvulo aparezca frente a ellos, alcanzarlo, nadar a través de su capa exterior y ser el primero en entrar en su núcleo para sellar la victoria. Pero ¿cómo sabrán cuando el óvulo sea liberado de su folículo? Estamos empezando a entender esto, pero hay receptores que se comunican entre el óvulo y los espermatozoides. Es como si olieran el óvulo. Pueden percibir dónde está el óvulo. Se ve claramente en la placa de Petri de una fertilización in vitro. Si colocas un óvulo, los espermatozoides inmediatamente se orientan hacia el óvulo y van directo a él. No se mueven al azar esperando encontrarlo. Todo este proceso no se trata de suerte. Saben lo que quieren encontrar. Emily no se lo imagina, pero podría estar a minutos de quedar embarazada. A pesar de los obstáculos, los espermatozoides de Glenn han viajado por el cuerpo de Emily y llegaron a las trompas de Falopio, donde un óvulo los estará esperando. Hasta ahora, este es el panorama. ¿Qué pasará luego a escala humana? Imaginen una final olímpica de natación estilo libre, donde el ganador obtiene la inmortalidad y el resto muere. Durante la ovulación se liberan olores que provocan hiperactividad en los espermatozoides, lo que les da la habilidad de fertilizar al óvulo. Liberan capas de proteína en un proceso llamado capacitación. Hasta ese momento han nadado en líneas rectas, pero ahora nadan de forma más errática. Y su cola les dará el poder y la propulsión para traspasar la capa exterior del óvulo.
De pronto se encuentran listos para su objetivo. Quieren encontrar el óvulo y quieren penetrar el óvulo. Es una carrera con una meta. Después de despojarse de sus capas, los espermatozoides morirán en pocas horas, así que no hay camino de regreso. A escala humana, el óvulo es expulsado solo a 1,5 kilómetros, pero nuestros científicos son testigos de que el lapso de vida de 24 horas del óvulo representa para los espermatozoides un último y mortal obstáculo. Lo que hay que tener en mente en esta gran carrera de los espermatozoides es el tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Porque el óvulo tiene un tiempo limitado de vida. ¿Qué tal si el óvulo llega un poco antes? ¿Qué pasaría si los espermatozoides se capacitaran un poco antes? ¿Qué tal si el óvulo llegara unas horas más tarde u otro día? ¿No resultaría si los espermatozoides se capacitaran desde el principio porque morirían? Estos espermatozoides llegaron unas horas antes que el óvulo y ya están llegando a la meta al caer al abismo, más allá de las trompas de Falopio. Ahora solo quedan 2 heroicos espermatozoides, los únicos sobrevivientes de un total de 250 millones. Uno lleva el cromosoma masculino Y y el otro lleva el cromosoma femenino X, quienes dejaron los testículos de Glenn hace 14 horas. Soportaron un viaje increíble y a pesar de obstáculos abrumadores, llegaron en el momento indicado. En el lugar más recóndito del sistema reproductor de Emily, espera el óvulo. Si fuéramos espermatozoides, el óvulo flotaría en el cielo tan alto como un edificio de 10 pisos. Durante la gran carrera, los espermatozoides disminuyeron desde la eyaculación hasta pasar a las trompas de Falopio. A la vista de la fertilización, cuando el óvulo es fertilizado, queda un espermatozoide, tal vez 2 o 3, pero muy pocos de verdad están peleando por obtener el premio final. A la larga, un espermatozoide llega a la capa exterior del óvulo y es el momento que han estado esperando. Para asegurar la victoria, estos espermatozoides deben encontrar la entrada al óvulo. Los espermatozoides llevan una carga genética para entregarla. Pero la carga genética debe ser capaz de entrar al óvulo. Y la forma de entrar a ese óvulo es que el espermatozoide destruya su cabeza. La cabeza del espermatozoide tiene una bolsa de líquidos, una bolsa de enzimas, que son muy importantes en esta etapa del proceso. Al tocar al óvulo, esa bolsa explota, y esas enzimas facilitan que el espermatozoide finalmente pueda penetrar la capa exterior del óvulo.
La gran carrera ya tiene un ganador. El victorioso espermatozoide masculino es devorado instantáneamente y la información genética de Glenn se funde con el ADN de Emily. El resultado es esta elegante danza de cromosomas masculinos y femeninos, lo que es oficialmente el anuncio de que el óvulo ha sido fertilizado, una nueva vida ha sido creada y el desarrollo de un nuevo individuo ha comenzado. Hace solo 14 horas, millones de espermatozoides se embarcaron en la más increíble aventura del mundo natural, una aventura que se llevó la vida de todos los demás. ¿Qué hizo a ese espermatozoide tan especial? ¿Por qué sobrevivió entre miles de millones como él? Piensen en las posibilidades que tuvo cada uno de nosotros para estar aquí ahora, comparado con los miles de millones de espermatozoides que quedaron sin lograr su objetivo. Ellos pudieron traer una descendencia más inteligentes, más guapos, mucho más atléticos, mejores en todo sentido, pero no lo lograron porque no estuvieron en el lugar o en el momento correcto, o no encontraron el camino y la unión uterotubal, o tal vez se capacitaron demasiado pronto antes de que el óvulo llegara, o quizás se tardaron un poco más en capacitarse. Entonces le debemos mucho a la suerte en este proceso en el que el espermatozoide logra fertilizar al óvulo. A pesar de que solo un espermatozoide haya sobrevivido y millones murieron, no lo hicieron en vano. Ellos dieron su vida para dar comienzo a una vida completamente única.